Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a RRM Noticias. El día de hoy iniciaremos con la noticia de cómo el cerebro donado de una mujer ayudó a condenar a su esposo por un doble asesinato. Vanessa Edson recuerda a Diane Stewart, su vecina por muchos años, como una secretaria escolar sonriente, cariñosa y extrovertida. Ella menciona que era una persona encantadora con la que cualquier persona podría entablar una conversación. Dice Vanessa, que vivía enfrente de la casa de los Stewarts. Diane, su esposo Iván y sus dos hijos en Cambridgeshire, en este sitio Inglaterra desde 1993. Ellos solían cuidarse los gatos del uno del otro cada vez que estos salieran de vacaciones y disfrutaban de los juegos artificiales juntos. Parecían una familia feliz y perfecta, describe Vanessa a los Stewart. Era tan obvio cuánto amaba a sus hijos. Diane estaba llena de amor por ellos. Stewart dijo que regresó a casa después de hacer unas compras y encontró a su esposa de 47 años que había estado lavando ropa tirada en el suelo. Poco después fue declarada muerta. Una investigación de este mismo año concluyó que la mujer había sufrido una muerte súbita por epilepsia, que causa el fallecimiento de unas 600 personas cada año. Diane, por su parte, no había sufrido ningún ataque de epilepsia durante 18 años, por lo que su muerte no levantó sospechas. Pero sí sugirieron con la muerte 6 años después de una segunda mujer, la cual era la prometida de Stewart, la autora de los libros infantiles. Stewart había drogado y asfixiado secretamente a Helen para heredar su fortuna, que era alrededor de $5 millones, y arrojado su cuerpo en un pozo negro debajo de su casa en Riston, Hertfordshire, en el sur de Inglaterra. Este fue condenado por el asesinato de Helen en el 2017 y la policía centró su atención en la muerte de Diane. La investigación enfrentó varios obstáculos importantes. No solo se había incinerado el cuerpo de Diane, sino que además no se realizaron pruebas toxicológicas completas durante el examen post-mortem en el 2010. El único análisis realizado fue sobre un fármaco antiepiléptico. Fue Stewart quien autorizó la incineración. Durante el testimonio del juicio, los fiscales acusaron de hacerlo para que hubiera muy poco que pudiese volverse en su contra. Sin embargo, los detectives siguieron un camino bastante inusual. Diane había donado su cerebro a la investigación médica, algo que Stewart no consintió. Sin este consentimiento, esta fuente vital de evidencia habría sido destruida. El superintendente George Kent, de la Universidad de Delitos Mayores de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire, dice que descubrieron en el cerebro que estaba guardado en el hospital. Este explica que el poder acceder al cerebro de Diane fue absolutamente crucial y que sin él no se habría podido garantizar una condena. También era importante recordar que si ella había muerto por causas naturales, queríamos poder decirle a su familia que sus preocupaciones y sospechas eran infundadas. Según el neuropatólogo Colin Smith, el de la Universidad de Edimburgo, Escocia, el uso del tejido cerebral almacenado como parte de la investigación policial es extremadamente crucial. Nunca antes me había encontrado con esta solución, comentó para este artículo. ¿Pero cómo ayudó la ciencia a atrapar al asesino? Un equipo de científicos y patólogos fueron reclutados para volver a examinar el tejido cerebral de Diane. Safa Al-Zahar, neuropatólogo del Hospital King's College de Londres, le dijo al jurado que encontró cambios en el cerebro que consistían en isquemia temprana, algo que es definido como daño en las células debido a la falta de oxígeno y riesgo sanguíneo. El científico dijo que no se esperaría encontrar ningún rastro de isquemia en un humano sano que respira. También reveló que se puede hallar cuando una persona muere después de sufrir una respiración restringida durante más de 30 minutos. Otro testigo experto, el neuropatólogo Kieran Allison, no encontró evidencia de una convulsión reciente, aunque agregó que esto no significaba que no hubiera sido una muerte por epilepsia. El patólogo del Ministerio del Interior, Nat Carey, quien presentó testimonio en el 2017 en el juicio del asesinato de Helen Bailey, dijo que existía la posibilidad de que la respiración de Diane hubiese sido interferida con el uso de algún tipo de droga. El momento de la muerte de Diane, Stewart llamó al número de emergencias. «Mi esposa tuvo un ataque. Está en el jardín», le dijo el operador. Cuando le preguntaron si la mujer respiraba, él respondió: «No, no lo creo, no».
Su vecino Victor Nixon ayudó a guiar a los paramédicos de una ambulancia aérea a la casa de Stuart. Lo vi bajar el pulgar y sacudir la cabeza en respuesta a las preguntas que hacían los paramédicos. La RCP se detuvo, dijo. Uno puso su brazo alrededor de Stuart, que mostraba signos de estrés y preocupación. En esos momentos, otra vecina, llamada Vanessa, una enfermera, regresó a casa y vio el cuerpo de Diane. Recuerdo haber pensado, gracias a Dios que no hay sangre, dice ella. También señala que la muerte de Diane fue totalmente inesperada y aunque sufría de epilepsia estaba bien controlada. Todavía no se tenía evidente ninguna motivación real de por qué el asesinato de Diane. Vanessa no logra encontrar respuestas. El presidente de Haití fue asesinado por intentar enviar a los Estados Unidos una lista de personas vinculadas a narcotráfico. Según una investigación de The New York Times, los asesinos del joven El Moise se llevaron varios documentos de su habitación después de matarlo. Antes de ser asesinado en julio, el entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, había estado trabajando en una lista de poderosos políticos y empresarios involucrados en el tráfico de drogas. Moïse pensaba entregar a Estados Unidos el expediente detallado de cada caso su grado de implicación. De ahí que los atacantes que lo mataron y dejaron gravemente herida a su esposa sacaran su casa en busca de documentos, tal y como se supo después. La propia viuda Martí Moïse, que fingió estar muerta antes de que fueran los atacantes, admitió en su declaración que poco después del asesinato, los sicarios, en su mayoría colombianos, registraron la habitación en busca de documentos. 5 meses después del asesinato del presidente de Haití, la investigación sobre su muerte sigue estancada. Si bien la mayoría de los autores materiales, más de 20 sicarios colombianos que llegaron en los días previos al país han sido detenidos, el autor intelectual sigue siendo un enigma. Meses antes de su muerte, Moïse había denunciado en una entrevista con este periódico que poderosos grupos empresariales querían terminar con él. Una investigación de The New York Times añade algunos nombres a los sospechas. El diario estadounidense señala que, en los meses previos a su asesinato, tomó una serie de medidas que no se gustaron a sus enemigos. Entre ellas, inició una limpia en el departamento de aduanas. Estudiaba nacionalizar un puerto marítimo que sospechaba era la vía de entrada para mercancía de contrabando. Había ordenado destruir una pista clandestina de aterrizaje utilizada por avionetas procedente de Venezuela y Colombia, y estaba investigando el lucrativo comercio de águilas, que había sido identificado como un mecanismo para el bloqueo de capitales. Una figura central de la lista de Moïse era Charles St. Remy. Durante mucho tiempo, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas, tenía a St. Remy en la diana. El empresario no solo era sospechoso de tráfico de drogas, sino cuñado del expresidente Michael Martelly, quien había colocado en el puesto del presidente Moïse para que fuera su sucesor, hasta que ambos se distanciaron abruptamente por los intentos de Martelly de manipular su gestión. Actualmente Martelly, un ex cantante que sigue gozando de gran popularidad, estudia la posibilidad de presentar nuevamente a las elecciones. Paralelamente, su cuñado fue una voz influyente durante los 4 años de gestión de Moïse debido a su poder en la sombra para conseguir contratos públicos o decidir ministros, que deben ser aprobados en las cámaras. Otro de los nombres incluidos en la lista de Dermot Gerard, un miembro esencial de la Fuerza de Seguridad presencial de Martelly, que se convirtió en el jefe de unidad de policía que protegía también Juvenal. Gerard también era sospechoso de tráfico de drogas desde que, en 2015, un buque con bandera panameña atracó un Puerto Príncipe con 1.100 kilogramos de cocaína y heroína a bordo. Aquel día, Gerard fue visto dirigiendo a policías uniformados para cargar la droga en unos vehículos antes de alejarse a toda velocidad con ellos. Según las declaraciones de un testigo y de Keith McNichols, el ex agente de la DEA asignado en Haití, que lideró la investigación sobre el cargamento desaparecido, entre los sospechosos que estarían en la lista de Moïse, está también el hombre que lideraba a los sicarios la noche del 7 de julio. Se trata de Joseph Félix Badio, un ex informante de la DEA que tuvo varias conversaciones telefónicas con Ariel Henry, el nuevo primer ministro del país, en los días antes y después del magnicidio. El diario neoyorquino revela también que, entre mayo y junio, el mandatario recibió una llamada de la DEA, alertando el uso desmedido que se estaba haciendo en una pista clandestina en el norte del país para el aterrizaje de avionetas. Cuando Moïse se enteró de las entregas, ordenó su destrucción, pero las autoridades locales negaron hacerlo. Pocas semanas después, fue asesinado en su habitación.
Ucrania acusa a Rusia de bloquear su acceso al mar con ejercicios militares. En medio de una espiral de tensión, Ucrania acusó a Rusia de bloquear su acceso al mar. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo este jueves que los dos mares del sur del país están aislados por fuerzas rusas. Rusia ha negado repetidamente cualquier plan para invadir a Ucrania, a pesar de haber concentrado numerosos tanques, artillería y más de 100.000 soldados en su frontera con Ucrania. Pero Moscú acaba de comenzar ejercicios militares masivos con sus aliados Bielorrusia, que comparte una larga frontera con Ucrania, y la semana que viene llevará a cabo ejercicios navales. Francia calificó los simulacros como un gesto violento, mientras que Ucrania asegura que son una forma de presión psicológica. Estados Unidos, por su parte, instó el jueves a sus naciones en Ucrania a irse de inmediato debido al incremento de las amenazas de acción militar rusa. Mientras tanto, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo que Europa enfrenta su mayor crisis de seguridad en décadas. Ejercicios navales rusos. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que la vasta área sin precedentes donde se realizan las maniobras hace que la navegación en ambos mares sea prácticamente imposible. El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, tuiteó por las aguas internacionales de los dos mares al sur de su país han sido bloqueadas por Rusia. Se refería a los ejercicios navales que Rusia llevará a cabo la próxima semana en el Mar Negro y el Mar Azov. Rusia ha emitido advertencias costeras citando ejercicios de disparo de misiles y artillería que suman a los 10 días de ejercicios militares de Rusia con Bielorrusia, al norte de Ucrania. Las tensiones han sido altas entre Rusia y Ucrania entre las regiones del Mar Negro y el Mar Azov, mientras que Rusia anexó Crimea en 2014. En 2008, Rusia se apoderó de 3 buques de guerra ucranianos. Presión psicológica. Los ejercicios militares de Bielorrusia, conocidos como Allied Resolve 2022, se llevan a cabo cerca de la frontera de Bielorrusia con Ucrania, que tiene un poco más de 1.000 kilómetros o 620 millas de largo. Se cree que unos 30.000 soldados rusos han sido desplegados. Se teme que si Rusia intenta invadir Ucrania, los ejercicios acercarán al ejército ruso a la capital ucraniana, Kiev, lo que facilitará el ataque de la ciudad. El líder bielorrusia Alexander Lukashenko es un firme aliado al presidente ruso Vladimir Putin, y los dos países han creado el llamado Estado de Unión, que incluye la integración económica y militar. Rusia dice que sus tropas regresarán a sus bases permanentes después de que finalicen los ejercicios, pero Ucrania y sus aliados occidentales han expresado su preocupación. ¿Te sientes identificado con las imágenes anteriores? No te preocupes, seguramente no eres tú. Es el Ivy. Pero en este comercial te tenemos una solución excelente. Contrata un Minion. Hace tu vida mucho más fácil. Realizará todas tus tareas pendientes y todos los trabajos de Ivy rápidamente y eficazmente. Además, te garantizamos un diploma, para que entonces esta seas tú. Chernobyl se llena de militares a pesar de posibles riesgos por radiación. La Guardia Nacional Ucraniana ha enviado tropas militares a Pripyat, una de las zonas más radioactivas del mundo. Esto con el fin de entrenar y prepararse ante la amenaza de la invasión de las fuerzas militares rusas. Pripyat es la zona de exclusión de Chernobyl, la cual fue evacuada en 1986 tras un gran desastre nuclear. En este momento, esta zona está completamente despoblada, por lo que el ejército ucraniano encontró un lugar perfecto para realizar sus entrenamientos. La tensión de un posible ataque surgió del desplazamiento de más de 100.000 soldados rusos hacia la frontera con Ucrania y el envío de personal a Bielorrusia, 10 kilómetros al norte, con el fin de realizar maniobras conjuntas, tal como lo explica La Nación. Los entrenamientos consisten en disparar con morteros,
simular ataques de francotiradores en áreas urbanas, desalojar atacantes armados de edificios y demás prácticas que se pueden realizar perfectamente en Pripyat. Según lo afirma un soldado identificado como Litva, días antes de los entrenamientos, varios trabajadores se dirigieron a la zona con mediadores para evaluar si el terreno era apto para los entrenamientos debido a los focos radiactivos. El soldado aseguró que la zona está libre de peligro. También dijo que Pripyat era el terreno ideal para simular una guerra urbana y poder hacer disparos reales debido a la ausencia de civiles. El gobierno de Estados Unidos advirtió públicamente sobre una invasión rusa desde Bielorrusia, puesto que se estima la presencia de unos 30.000 soldados allí. No obstante, el ministro de Defensa de Ucrania contradijo públicamente estas afirmaciones, diciendo que, aunque fueran más de 30.000 soldados, eran insuficientes para realizar un ataque y que no había motivo para entrar en pánico. Adicionalmente, el ministro también declaró que las condiciones del terreno donde se encontraban las tropas imposibilitaban una invasión, además de la peligrosa cantidad de la radiación a la que estarían expuestos siquiera al entrar a Kiev, la capital de Ucrania. Esta zona es muy difícil de atravesar. Bosques, pantanos, ríos. Es complicado pasar a pie, aún más con un tanque, expresó Reznikov en una rueda de prensa. Sin embargo, según Made for Minds, el gobierno ruso negó públicamente estar planeando un ataque. Por el momento, la tensión entre estas dos naciones continúa y la alerta de guerra sigue presente, lo que tiene preocupada a la población.